Bueno, decía respecto al libro de Enoch, este es un libro apócrifo, ¿no? Apócrifo se entiende normalmente que significa falso, ¿no? La palabra apócrifo lo que quiere decir realmente oculto. La iglesia pues tuvo que, al final del Nuevo Testamento, en los primeros años, tuvo que escoger qué libros iban a integrar el canon, o sea, la regla de fe, cuáles libros iban a ser declarados inspirados y cuáles no. Por eso se tuvieron que dejar libros que son excelentes, como la Didache, ¿no? La Didache, de la enseñanza de los apóstoles, el Evangelio de María, el Evangelio del nacimiento de Jesús, que son evangelios que, si bien nos contradicen la fe, no hablan herejías, no contienen cosas que contradigan la fe católica, no se tiene la certeza de que fueron escritos por los apóstoles. Hay que recordar que la iglesia es apostólica. Nosotros creemos lo que los apóstoles vieron y creyeron sobre Jesús, sobre María, sobre los sacramentos, lo que los apóstoles hicieron en los primeros años, aquello que predicaban. Esa es nuestra regla de fe, por eso nuestra iglesia es apostólica. Y respecto al Antiguo Testamento, hubo también un espacio de discernimiento, una etapa de discernimiento, donde el libro de Enoch fue dejado fuera por la comunidad judía, ¿no? Y hay muchos otros libros como esos. Decía pues que hay otros libros que no fueron aceptados ya en el Antiguo Testamento, como fue el caso del libro de Enoch. Hay 3 libros de Enoch que contienen una historia, ¿no? De que Enoch fue al cielo y se le mostraron un montón de cosas, ¿no? Que Dios lo puso a escribir lo que iba a pasar a través de todos los años, y que Enoch fue transformado en una especie de ángel llamado Metratón, que vio a unos gigantes encadenados. Y es un libro bastante interesante, con bastantes símbolos, como el Apocalipsis. Son libros complejos, y el libro de Enoch ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones, ¿no? Esotéricas, cabalísticas, que se hablan de las profecías de Enoch, que se han hecho videos, en fin, ¿no? Y hay otros libros del Antiguo Testamento, como la oración de Manasés, el testamento de los 12 patriarcas, las profecías de Adán, el testamento de Adán, en fin, ¿no? Lo mismo que en el Nuevo Testamento hay un Apocalipsis de Pedro, un Apocalipsis de Pablo, los hechos de Poncio Pilatos, la muerte de los apóstoles, en fin, ¿no? Un sinfín de libros que la iglesia tuvo que discernir cuáles aceptaba y cuáles no. Es por eso que la iglesia es tan importante. Por eso la iglesia, en Primera de Timoteo 3:15, dice lo siguiente, el apóstol San Pablo, contándole esta carta a Timoteo. En Primera de Timoteo 3:15 se lee lo siguiente: te doy esas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero sí me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. La iglesia pues es el pilar y la base de la verdad. Es por eso que la Biblia yo no puedo ponerme a leerla ahorita y decir yo pienso, yo creo, yo digo, yo supongo, a lo mejor es así, a lo mejor es de otro modo, con el tiempo cambio de opinión, en fin, ¿no? Por eso la Biblia no se puede leer a interpretación personal. La Biblia es un libro tan complejo que debe seguirse una guía. Ejemplo, voy a leer un texto que es el más oscuro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis según San Juan, en el capítulo 20, los 1000 años. Vi después un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Ese texto tiene un sinfín de interpretaciones y es un texto muy oscuro. ¿Qué significan los 1000 años? Va a haber un reino de Cristo que va a durar 1000 años, después va a ser la gran tribulación, después va a ser el día del juicio, los 1000 años son ya estos,
quiere decir que algunos nos vamos a quedar aquí, otros van a estar en el cielo. No puedo yo ponerme a interpretar este texto porque no puedo entender qué quiso decir San Juan según mi entendimiento, ¿sí? Es por eso que la iglesia es la única que tiene la autoridad y la capacidad de discernir lo que nos quiso decir la escritura y qué libros son inspirados y cuáles no. Como vamos a ver cuando leamos y lleguemos a los primeros Dios, a los 7 libros que las Biblias protestantes no tienen, que son los libros llamados deuterocanónicos, que son los que hacen la diferencia entre nuestra Biblia y la Biblia de los hermanos protestantes, ¿no? Y los testigos de Jehová, que tampoco tienen los siete libros. Bueno, Enoc no nos dice la escritura si fue, qué pasó con él, ¿no? Si se convirtió en ángel, si escribió algo. No, únicamente nos dice que fue llevado al cielo. Como Elías también va a ser llevado al cielo. Y esos ejemplos de asunciones, que hay que aclarar cuál es la diferencia entre asunción y ascensión. El Señor Jesús asciende al cielo por su propio poder, siendo Dios, sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, siendo Dios. Pero una asunción es hecha por medio de ángeles o por medio de Dios, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Asuntos son los que suben por medio de ángeles, ¿no? O de Dios. Y ascensión es la de Jesús, que sube por su propio poder, no por su propia virtud. Y bueno, los ejemplos de Enoc y de Elías preparan también la asunción de María, que no pertenece a la Biblia, sino pertenece a la tradición de la iglesia, lo que la iglesia creyó y enseñó a lo largo de 2000 años y que fue declarado como un dogma de fe en el siglo XX. No porque en ese momento se inventara, sino que en ese momento se definió después de una serie de polémicas. Un dogma se define cuando está en la época en que es atacado y en cual la iglesia debe pronunciar cuál es su opinión, cuál es la autoridad que se debe respetar, cuál es el criterio que se debe seguir, como la iglesia siendo maestra y guía, ¿no?, de la verdad. Bueno, siguiendo con lo que pasó después de Enoc, decimos en el versículo 25, Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec, y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé. Pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después que le nació Noé 595 años, y fue padre de más hijos e hijas. Lamec al morir tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Noé pues va a ser este personaje que va a ser el que va a entrar en el arca junto con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Y en el medio de este texto del diluvio y la mención de Noé tenemos el texto, un texto muy oscuro del libro del Génesis, que es el capítulo 6, hijos de Dios e hijas de los hombres, que dice lo siguiente: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, hay que recordar que en las mitologías griegas, por ejemplo, había semidioses, ¿no?, como Heracles en la mitología griega y Hércules en la mitología romana, que es el mismo. Estos eran producto de hijos de Zeus y de una mujer, de una mortal, ¿no?
hijo de Dios y un hijo de hombre se convertía en un semidios, ¿no? Algunos de ellos eran gigantes o eran dueños de una fuerza descomunal, es lo que creían en las mitologías, era lo que esas creencias. ¿Qué quiere decir este texto? Algunos opinan que los hijos de Dios son los ángeles y para ello se basan en el libro de Job. En el libro de Job se lee lo siguiente. Job capítulo 1, versículo 6. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Es decir, Dios, Yahvé en el cielo, reúne a sus hijos, a los ángeles, y aparece entre ellos Satán, ¿no? Por eso creen que los ángeles se unieron con las mujeres y producto de eso surgieron los gigantes. Es lo que opinan algunos, pero eso enfrenta la contradicción de que los ángeles, siendo espíritu, no tienen cuerpo y por lo tanto no pueden tener hijos, ¿no? Pero algunos dirán que en Tobías se presenta el ángel Rafael bajo la apariencia de un hombre, Azarías, y este come, pero al final el ángel Rafael le dice a Tobías, tú me viste comer, pero eran solo apariencias. Y bueno, Jesús en el Nuevo Testamento va a decir que los hombres que resuciten ya no se van a casar, ya no van a tener matrimonios porque serán como ángeles. Y bueno, ¿qué es lo que se puede decir de ese texto tan difícil? ¿Son ángeles? ¿No son ángeles? ¿Eran gigantes? ¿Es una metáfora? Respecto a eso, San Agustín da la interpretación más lógica, que más se debe seguir o que más se debe creer. San Agustín en La Ciudad de Dios, que su obra maestra, es una obra que él escribió a lo largo de 10 años, él va contando cuál es la historia del mundo, la de los hombres que son terrenales, y cuál es la historia de la ciudad de Dios, que surge desde el Antiguo Testamento y va a tener como fin la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios que baja del cielo como una novia para recibir a su esposo, ¿no? Como lo dice el libro del Apocalipsis. Respecto a ese pasaje, San Agustín dice que en este momento la corrupción de la humanidad fue tal que los hijos de Dios son los hijos de Set, es decir, Adán y Eva habían tenido dos hijos, Caín y Abel. Abel fue muerto por Caín y Adán tuvo otro hijo que se llamó Set. Set representa a los hijos de Dios, es decir, a la línea, a la descendencia que siguió los caminos de Dios, que fueron buenos. Y Caín, que representan a los hijos terrenales, a los hombres que fueron malvados, que hacían el mal. En ese momento la corrupción de la humanidad fue tal que ambas líneas se mezclaron, y eso es lo que se debe entender como hijos de Dios e hijos de hombres. Producto de eso surgieron los gigantes, como producto de la corrupción de ambos, que esa es la interpretación que San Agustín nos da de este texto. Bueno, y no hay que ocultar que la Biblia nos habla de gigantes, nos habla de que en el episodio de la conquista, cuando los espías que manda Moisés, entre ellos Josué, que va a ser su sucesor, dice que vieron gigantes en la tierra prometida. Cuando conquisten también van a matar a un gigante, dice que van a observar la cama de él que medía muchos metros. Goliat también fue un gigante que mató a David con una honda, los valientes de David, que fueron su ejército también